Muy buenos días, saludos a todos, todas, muchas gracias por acompañarnos. Eh, un saludo especial a la rectora, Eva Flande, que aquí la veo en mi Zoom, al menos en el cuadro de al medio de mi Zoom. Yo creo que esto lo debo tener seteado así, rectora. Eh, un saludo también aquí veo a Sergio, que es mi colega, el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad, a Dorotea, Dorotea López, que está también allí en algún cuadrito, ustedes a mi derecha arriba, que es la directora del Instituto de Estudios Internacionales de la Chile, con quienes hemos tenido una larga historia profesional y en estos temas de relaciones internacionales, de política comercial, de acuerdos comerciales también, un trabajo bien estrecho por mucho tiempo, así que gracias también porque el instituto estuvo también muy dispuesto desde que se nos ocurrió esta idea y comprometido a trabajarla y participar hoy día en este webinar. Vicerrectora, también un saludo para usted. Y por supuesto, Juan Gabriel Valdés, ¿cómo está usted? Uno de mis jefes, mira, aquí apareció en la pantallita, uno de mis, que tuve muchos jefes en la Direcon, que vamos a hablar de estos temas que bregábamos hace mucho tiempo. Este TLC con Estados Unidos, por ejemplo, ya debe tener más de 20 años, más de 20 años, ¿no? Cuya génesis y todos esos primeros pasos los dimos con Juan Gabriel y muchos otros colegas. Un saludo y agradecimiento especial a los panelistas y las panelistas, la panelista en este caso, por su buena disposición. Quisimos tener este conversatorio, este seminario, este webinar, porque bueno, es un tema que está súper presente en el debate y probablemente va a persistir durante un tiempo, dado lo que está pasando en el país, dado el debate político intenso, dado el proceso constituyente y sobre todo en consideración de lo que ha sido la trayectoria de Chile, ¿no? Habiendo negociado muchos tratados de libre comercio por 30 años. Hoy día estamos en un momento más de impasse respecto a ese ímpetu y esa fuerza negociadora que tiene que ver también con el contexto político y económico en Chile, yo diría en la región, quizás en el mundo también. Eh, y porque, bueno, además han habido noticias en Chile las últimas semanas que la verdad nos dio pie y nos pareció que era interesante, motivante aportar al debate desde la perspectiva fundamentalmente de cómo acciones, leyes, decisiones institucionales que ha tomado el país, expresado en este caso particular en la ley, la última de retiro, que incluyó de manera específica en este caso la renta vitalicia, ya no solo los fondos, la AFP, cómo eso efectivamente puede y tendrá, y de hecho hoy día hay presentaciones concretas de empresas internacionales, un impacto respecto a nuestros compromisos internacionales, nuestros tratados de libre comercio. Entonces nos pareció que era una oportunidad interesante y hoy día vamos a tener visiones que me parece va a poder darnos un panorama desde las perspectivas distintas respecto a este tema, ¿no? Entonces, en primer lugar, bueno, le quisiera dar la palabra a nuestro Ricardo Vázquez Urra. Ricardo, bueno, es abogado de la Chile. Trabajamos por mucho tiempo también estos temas de inversión, negociamos. Él negociaba en lo específico los capítulos de inversiones de los tratados de libre comercio. Hoy día ejerce de manera privada. Ricardo es, entiendo, también parte de la lista de árbitros del CIADI. Leía por ahí en tu currículum del Centro de Arbitraje de Beijing. Por lo tanto, es una especialidad que él tiene y ejerce hoy día de manera privada, de manera muy, muy prolífera. Así que Ricardo fundamentalmente nos va a dar un primer panorama de lo que es un capítulo de inversiones, particularmente un mecanismo inversionista Estado para poder tener el contexto a partir del cual, bueno, después podemos ir ya en lo específico respecto a la agenda más local. Así que, bueno, Ricardo, te doy la palabra.
Muchas gracias, Andrés. En primer lugar, agradecer a la Universidad SEC y, por cierto, a través de tu intermedio, por la posibilidad de poder discutir este tema tan interesante, a las autoridades de la universidad y a los colaboradores, por cierto, de este conversatorio, y a los distinguidos copanelistas con quienes espero podamos tener una fructífera conversación hoy día. Voy a compartir una pantalla, va a ser una presentación muy rápida, básicamente para términos de organización, más que nada. Me avisan, por favor, si se ve correctamente la presentación. ¿Sí? ¿Está correcta la presentación? Ahora sí, se veía la montaña tradicional Sí. pero ahora bueno, sí, ok, lo que se me solicita a mí básicamente es que discutamos cuál es la arquitectura, llamémoslo así, del capítulo de inversión en un acuerdo de libre comercio. En particular hay una importante o la particular interés en el Tratado de Libre Comercio que existe entre Chile y Estados Unidos, dado que gran parte de las compañías aseguradoras que han manifestado alguna inquietud con respecto a los compromisos que Chile adquirió desde la vigencia, como señalaba Andrés, este tratado está vigente con Estados Unidos desde el 1 de enero del año 2004, algún grado de preocupación por eventuales violaciones, llamémoslo así, a los compromisos que Chile adquirió, en particular con respecto al capítulo de servicios financieros y al capítulo de inversión en el acuerdo de libre comercio de Chile y Estados Unidos. Y a su turno también de cuál es el mecanismo que un inversionista extranjero tiene dentro de este capítulo de inversión para efectos de discutir eventualmente si es que considera que hay alguna disciplina, algún artículo, alguna obligación que está establecida en el acuerdo que haya sido adoptado o mantenido, una medida adoptada o mantenida por el Estado que sea violatoria de dicho capítulo en particular. A grandes rasgos, como ustedes saben, un acuerdo de libre comercio es un instrumento internacional de carácter comercial que lo que busca es básicamente abrir las fronteras, disminuir aranceles, el comercio de bienes. En su oportunidad, Andrés no solamente fue negociador también de estos acuerdos, sino que también director bilateral, director de Direcon. Por lo tanto, gran parte de su trabajo era intentar realizar una lista que permitiese, tanto desde el punto de vista del comercio de bienes, de la oferta de servicios que un país entrega para la liberalización de las mismas, las compras públicas, de qué forma este acuerdo liberaliza el comercio y permite que el comercio que fluya transfronterizamente, tanto el comercio de bienes a través de la baja de aranceles, la posibilidad de que existan intercambio de servicios, ya sea transfronterizos o a través de la provisión de esos mismos servicios desde el país que recibe a las empresas que producen estos servicios, las compras públicas entre países y, por cierto, las inversiones, en particular la inversión extranjera, que es el capítulo, cierto, que nos preocupa en esta oportunidad. Obviamente también hay otros temas que se regula comercio electrónico, se regulan las medidas fitosanitarias, pero a grandes rasgos este acuerdo de libre comercio lo que hace es sistematizar la posibilidad que los estados permitan que sus ciudadanos puedan intercambiar bienes con una oferta que sea satisfactoria y beneficiosa para ambos en la bilateralidad. Pero sin perjuicio de ello, lo que ocurre muchas veces es que existen conflictos, y estos conflictos ocurren porque un Estado, por ejemplo, pone en vigor una determinada medida o adopta una medida o eh, eh, pone en vigencia una ley que el otro país, el socio comercial de Chile, en este caso, puede considerar que es una medida que atenta contra los derechos que están otorgados en este acuerdo, y en virtud de ello, lo que finalmente ocurre es que existe una discrepancia entre el Estado y, en este caso, un inversionista extranjero, una persona que ya sea natural o jurídica, que ha invertido en el país donde existe este acuerdo, en este caso, por ejemplo, una compañía de seguros que ha realizado una transferencia de capitales hacia Chile, le hace a través, por ejemplo, en su oportunidad, cuando estaba vigente, hay algunos acuerdos, algunos contratos que están vigentes todavía, pero
el decreto ley 600, donde un inversionista extranjero firmaba un contrato con el Estado de Chile y aseguraba ciertos derechos, o a través de la transferencia del capital a través del capítulo 14 del Compendio de Normas de Cambios Internacionales del Banco Central de Chile, y establece su inversión, y al establecer su inversión determinada como un activo que está, en este caso, un capital que sirvió, por ejemplo, para adquirir una compañía o para establecer una compañía en Chile, empieza a ejercer su determinada actividad comercial y se encuentra protegida por este acuerdo, por el concepto de definición de inversionista que está establecido en este acuerdo. Y a la luz de este ejercicio, por ejemplo, ahora a la luz de de la posibilidad de que exista un retiro de las rentas vitalicias, considera que existe una violación de lo que está establecido en el acuerdo, de las distintas disciplinas que están establecidas en el acuerdo, las cuales son, por ejemplo, el trato nacional, es decir, que el inversionista extranjero tiene que recibir el mismo trato que recibe un inversionista chileno, el trato a la nación más favorecida, es decir, no se puede discriminar a un inversionista, en este caso de los Estados Unidos, con respecto a otros inversionistas con que Chile tenga acuerdo, las transferencias de capital que están protegidas y que tienen que ser debidamente autorizadas en moneda de libre convertibilidad, no se podría expropiar ni de forma directa o indirecta una determinada inversión, etcétera, etcétera. Entonces, a la luz de una medida que adopte o mantenga el Estado, donde este inversionista extranjero que está protegido por el acuerdo de inversión, es decir, un nacional de Estados Unidos, como lo decía, persona natural o jurídica, que establece una inversión en Chile, ya sea a la luz de la compra, por ejemplo, de una sociedad establecida en Chile o el establecimiento de la misma, considera de que alguna de las disposiciones del acuerdo han sido violentadas o de alguna manera se encuentran afectadas producto de una medida que adopta el Estado. A grandes rasgos, las controversias en un acuerdo de libre comercio tienen dos, llamemos, esferas. La primera es una esfera donde es el Estado el que solicita al otro Estado, en este caso, por ejemplo, Estados Unidos podría solicitar una consulta a Chile para efectos de que determinase si efectivamente una medida sería incompatible con el tratado. Esto está establecido en el capítulo 22 del Acuerdo de Libre Comercio de Chile con Estados Unidos, y lo que se hace básicamente ahí es que es la legitimidad o legitimación activa, que es la palabra que ocupamos los abogados para estos efectos, es decir, quien tiene la posibilidad de solicitar una determinada consulta o el establecimiento de una comisión de buenos oficios o el establecimiento de un grupo arbitral, es el Estado, donde básicamente lo que se discute es la factibilidad de que exista una medida que sea incompatible con el tratado o una medida que de alguna forma cause menoscabo. Y por otro lado tenemos el arbitraje inversionista-Estado, donde la particularidad es que esto es una controversia internacional, pero la particularidad existe en este caso en que se otorga la legitimación activa, es decir, la posibilidad a un inversionista extranjero, léase persona natural o persona jurídica, como señalaba con anticipación, que pueda demandar al Estado, en este caso el Estado de Chile, frente a un tribunal internacional, por regla general, el CIADI. Esto está así establecido en el capítulo 10 del Acuerdo de Libre Comercio entre Chile y Estados Unidos, en particular en su sección B, en virtud de la cual existe un procedimiento donde el inversionista extranjero puede realizar una serie de acciones en miras a que se solucione este problema que considera que de alguna forma atenta contra los derechos que están establecidos en el acuerdo. Hemos visto en las últimas semanas que un grupo en particular ha solicitado lo que se conoce una consulta al Estado de Chile. Una consulta es la posibilidad que tiene un inversionista extranjero de acercarse al Estado para señalarle que considera de que existe, que hay una medida en particular o varias medidas en plural que puedan afectar su derecho o que atente contra alguna de las disciplinas de los derechos que están establecidos en este acuerdo de libre comercio, y le solicita, en virtud de una presentación formal, que cese de realizarla. Si eso no ocurre, el inversionista tiene la posibilidad de demandar
al Estado de Chile en virtud del incumplimiento que considere de este acuerdo de libre comercio y de iniciar un procedimiento arbitral, sea ante el CIADI, que es lo más común, que es el Centro de Arreglo de Diferencias en Materia de Inversión Extranjera, donde un tribunal arbitral internacional compuesto por 3 miembros va a conocer la demanda de este inversionista extranjero, donde tendrá que determinar si hubo una violación del acuerdo, si esa violación del acuerdo produce un daño, si ese daño es directamente asociado a esta medida que adoptó o mantuvo el Estado y si debe ser compensado en relación a aquello. Dicho lo anterior, lo que ocurre finalmente es que, para ir avanzando, es que este tribunal arbitral dicta un laudo, esa es la palabra, no es una sentencia, es un laudo arbitral, donde se establece si efectivamente se violentaron estos derechos y si existe una compensación que el Estado deba pagar, y en el evento en que exista que la parte que se vio afectada, que puede ser el Estado que fue condenado o el inversionista que no logró su pretensión, el único recurso a grandes rasgos que existe en el acuerdo en relación a la convención del CIAD, y si esa es el foro, si ese es el foro elegido para llevar adelante una controversia, es un recurso de nulidad por una serie de situaciones que están específicamente establecidas en el acuerdo. Ahora, para avanzar y darle la palabra a Carlos, solamente 3 comentarios finales que son importantes para efectos de esta discusión desde mi punto de vista. En primer término, lo que se ha sostenido públicamente es que aquí existiría una expropiación. La expropiación, como yo señalaba, está regulada en el acuerdo de libre comercio desde un punto de vista del acuerdo e internacional. Desde un punto de vista cómo la doctrina internacional entiende lo que es una expropiación. Y esto es importante por el siguiente motivo. Una cosa es que se discuta, que aparentemente también es una esfera de la discusión, desde un punto de vista de la normativa nacional, si es que existe o no existe una expropiación, y otra cosa diferente es desde un punto de vista del acuerdo de libre comercio. Desde el punto de vista nacional, podremos discutir si es que la Constitución se ha visto violentada. Hoy en día la Constitución que está vigente, el artículo 19, número 24, el derecho de propiedad, el artículo 19, número 26, por ejemplo, si es que la ley sobre efecto retroactivo de las leyes, su artículo 22, que establece específicamente que todo contrato se entienden incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su celebración, se ha sido violentado, y por cierto la intangibilidad de un contrato, en este caso un contrato de seguro, que sería en el fondo la expectativa que tendría la compañía aseguradora de que se determinase que efectivamente se afectó su derecho. Y por otro lado, existe obviamente la discusión internacional, donde hay que determinar si es que existió una confiscación, si es que existió una nacionalización o si existió una expropiación entendida sobre un tema particular. Y por último, solamente hacer presente de que el artículo 135 de la reforma constitucional establece que el texto de la nueva Constitución que se someterá a este plebiscito, que esperemos ocurra, y que tenga este texto constitucional para que los ciudadanos determinen si lo quieren aprobar o no aprobar, debe respetar el carácter, en primer término, de la República del Estado de Chile, pero además debe respetar los tratados internacionales que están ratificados por Chile y que se encuentran vigentes. Por lo tanto, es importante tener presente de que si existen compromisos internacionales que hoy día se encuentran vigentes, dichos compromisos internacionales deben ser respetados, y bueno, obviamente habrá que determinar si es que existe en primer término violación de alguna de las disciplinas de este acuerdo, y por otra parte si es que existe algún daño que efectivamente haya ocurrido y deba ser indemnizado, compensado, o alguna indemnización restitutoria determinada en virtud de los antecedentes que se acompañen en un determinado procedimiento arbitral. Por lo que yo podría decir por ahora en un primer término. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias, ¿eh? Buen panorama. Ricardo además tuvo a bien, su generosidad llegó a hacernos un documentito, proponernos un documentito con esto que habló, así que lo vamos a dejar puesto en el chat, ¿no? Bueno, ahora le quiero dar la palabra a Carlos Molina Saldívar, para que nos dé una visión, llamemos desde el sector privado,
Carlos es presidente de Camacoes, la Cámara de Comercio Chilena Española, y presidente del grupo MATFRE, ¿no? Por lo tanto, tiene esta expertise sectorial del tema particular que estamos hablando. Carlos es socio fundador del estudio de abogado Molina Río, que tiene más de 25 años ya de existencia. Es árbitro del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Santiago, es profesor y también autor de varios libros, ¿no? Así que, Carlos, adelante, gracias nuevamente. Gracias, Andrés, por la invitación. Quiero agradecer a la universidad y felicitarla porque tengamos este tipo de conversaciones que creo que son muy interesantes. Especialmente quiero agradecer la invitación a nuestra rectora, doña Eva Flandes, porque me parece que son temas que sorprenden. Yo, créanme que nunca pensé que iba a tener que leer el tratado firmado entre Chile y España. Y voy a ser honesto, no lo había leído nunca. Y visto lo que ha pasado en el mundo asegurador, me he tenido que llevar la sorpresa de leerlo. Y por eso que me parece súper interesante que conversemos este tipo de cosas. Y ya es una mala señal cuando uno tiene que recurrir bajo una óptica de ver si está tratado una regulación o algún acto que uno puede considerar ilegal entre un Estado y otro. Pero lamentablemente así ha sido. Yo les quiero dar mi opinión o mi perspectiva desde el mundo asegurador del cual pertenezco. Y el mundo asegurador es uno de los mercados en Chile más regulados. Yo diría que es el más regulado que existe en Chile. Es muy, muy técnico. Tiene una serie de normas muy sofisticadas que hay que cumplir. Es un mercado en donde una gran parte de sus integrantes son inversionistas extranjeros, inversionistas que llevan en Chile muchos años, inversionistas que además se han sentido muy conformes con el trato que el Estado chileno le ha ofrecido en los distintos gobiernos, en los distintos años. Creo que lo menciono porque creo que es un activo país que tenemos en términos de su tratamiento a la inversión, que tampoco es un tratamiento muy especial, sino que simplemente es garantizar que las instituciones van a funcionar, darle certeza jurídica y una estabilidad que permita hacer un negocio y competir con un nacional y con un extranjero. Cosas que parecen un poco obvias, pero que no lo son. Si uno mira a países de la región, se da cuenta que no lo son. Y si uno mira lo que hemos vivido en el último tiempo, lamentablemente, a propósito de las rentas vitalicias, uno se lleva una sorpresa y como que no yo me cuesta creer que es Chile, ¿vale? Porque el activo que teníamos de la certeza y la institucionalidad es un gran valor. Y sin poner en duda que lo que ha pasado con el retiro de la renta vitalicia, yo creo que detrás hay una buena intención y una necesidad que hay que atender. O sea, pero en el cómo, en el mecanismo, donde hay que tener mucho cuidado, dado que lo que se hizo aquí, en términos, quiero explicarlo en términos muy simples, y si alguien quiere que echemos más detalles, yo encantado lo explico, pero en términos muy simples, una renta vitalicia es un contrato de seguro por el cual cuando una persona llega a su etapa de jubilación, lo que hace es tomar todo su dinero, y se lo entrega a una compañía de seguro, íntegramente el dinero. Y cuando diga se le entrega, en términos jurídicos se produce una transferencia de dominio. La persona deja de ser dueña de ese dinero, pero a cambio de eso compra algo, adquiere algo. No es que lo regale ni lo done, no, sino que lo que compra o adquiere en su patrimonio es un contrato que le otorga una compañía de seguro en el cual ésta se obliga a pagarle una determinada renta mensual de por vida, por eso se llama vitalicia. Se habla de un seguro de vida y yo la verdad que siempre explico en clase que es un seguro de muerte, ¿vale? ¿Por qué? Porque se paga hasta que la persona muera. Si la persona se jubila, vive 5 años, la compañía le pagará por 5 años. Si vive 20 años, le pagará por 20, y si vive 35, le pagará por 35. Entonces, ¿y por qué? Porque lo que hizo ese señor, esa señora, ese jubilado, fue tomar
el producto de su ahorro individual que hizo durante muchos años y se lo entregó a una compañía para que éste le otorgue una renta de por vida. Y este es el punto de verlo en términos simples, porque cuando se produce la transferencia, hay una diferencia muy importante con una AFP, porque en la AFP los ciudadanos chilenos retiramos nuestro dinero, es mi dinero que está en mi cuenta individual. Y por consiguiente, no, lo que ha hecho la ley es decir, usted lo puede retirar anticipadamente por esta situación excepcional que hemos tenido. Pero cuando se ha involucrado a la renta vitalicia, no le están diciendo al ciudadano o al jubilado retire su dinero, sino que le está diciendo a una compañía de seguro saque de su patrimonio y entréguele a su cliente o asegurado dinero. Y cuando digo saque de su patrimonio, es porque se produjo una transferencia de dominio pleno, íntegro, absoluto y no condicionado. Por consiguiente, yo no soy experto en materia constitucional ni nada que se parezca, pero creo que sin temor a equivocarme, o con poco temor a equivocarme, claramente hay un acto ilegal del Estado y claramente eso afecta los derechos de cualquier inversionista, ¿vale? Lo cual pone al Estado chileno en una situación, en mi opinión, muy compleja. Porque lo que obliga a esto es que el mundo asegurador, a ver, os lo voy a poner de otro lugar. El mundo del seguro, los seguros existen desde la Edad Media. En Génova, en Venecia, se juntaban, qué sé yo. Y desde esa época que el mundo del seguro siempre ha sido un negocio internacional, un negocio global de tomar riesgos en distintas partes del mundo. Por consiguiente, para el mundo del seguro lleva 300, 400 años acostumbrado a tomar riesgos en Nueva York, en Shanghái, en Londres, en París, en Santiago, en Argentina, donde sea. Le es natural. Y existe una institución que es fundamental, que es la institución del reaseguro. Y el reaseguro, existen compañías de todas partes del mundo que lo que hacen es reasegurar los riesgos de distintos países. Y tienen una capacidad global impresionante. Voy a poner un solo ejemplo torpe hoy día, pero alguien hubiese pensado que unos locos iban a tirar unos aviones contra las Twin Towers de Nueva York y que eso estaba íntegramente asegurado y que el mundo asegurador y reasegurador del mundo pagó el 100%. No hubo juicio, no hubo arbitrajes. El mundo reasegurador pagó. ¿Y por qué? Porque es una cadena global, mundial, frente a ese tipo de riesgos. Porque cuando nos enfrentamos a lo que estamos viviendo hoy día, ¿qué está pasando? Que estamos alterando las reglas que el Estado chileno le entregó a un mercado que integra, como digo, gran parte de ellos agentes internacionales y algunos agentes locales. Con lo cual, los efectos que produce van a ser a nivel internacional y a nivel local. De hecho, lo que estamos viendo hoy día son acciones a nivel internacional, que ya algunos han, como bien escuchábamos recién, ya han recurrido al Tratado de Libre Comercio, que obviamente el mecanismo de solución de controversia, como naturalmente es, cita al CIADE, y los locales, que no tienen el CIADE, están recurriendo a las Cortes chilenas para ver cómo frenan esta conducta a todas luces ilegal. Y vamos a encontrarnos, el Estado chileno está entrando en un loop muy complicado, porque va a abrir muchos frentes, a la vez va a abrir frentes internacionales. Los arbitrajes internacionales, si no se le busca una solución a esto, vienen sí o sí, y nos vamos a encontrar con juicios locales, en donde las compañías locales van a tener que ejercer sus acciones internamente. Y en donde el foco del conflicto va a ser mirado desde lugares distintos. Yo he conversado con algunos abogados del mercado chileno y me dice, bueno, pero es que ustedes, que afortunados, algunos de ustedes tienen tratados internacionales, les va a ir mejor o más rápido. Yo creo que sí. Lo que me pasa es que me parece tan absurdo que llevemos al Estado chileno a un conflicto de esta naturaleza.
Yo soy litigante, soy árbitro, me encanta el litigio, para ser muy honesto. Me entretiene, lo disfruto, pero también he aprendido con los años que uno debe ir a un juicio, a un arbitraje, cuando de verdad hace sentido, cuando uno no es capaz de llegar a cierto entendimiento básico y en consecuencia el mecanismo natural, razonable y obvio es un arbitraje, es un juicio. Y aquí me parece que es tan torpe lo que ha pasado que no me hace sentido recurrir. Por eso digo que nunca pensé que iba a tener que leer un tratado de libre comercio entre Chile y España. Algunos de ustedes sabrán, España es el tercer inversor en Chile y sumamente diversificado con inversiones de largo plazo. Nadie quiere demandar al Estado chileno. No tienen ganas, no tienen ánimo. Pero cuando suceden este tipo de cosas, voy a explicar un par de efectos técnicos y si quieren les puedo explicar otros más. Para que ustedes vean el grado de complejidad que tiene cuando se altera la certeza jurídica y las reglas del juego a un inversionista extranjero. Mirá a un inversionista extranjero frente a este conflicto. Ya intenté explicar, ¿no es cierto?, que como la compañía de seguros es dueña de este dinero, y a cambio del cual se comprometió a dar renta vitalicia de por vida, la ley le dice hoy día, miren, usted tiene que, de su patrimonio, tiene que entregarle a su cliente, a su asegurado, una determinada cantidad de dinero. Para eso, ¿qué van a tener que hacer las compañías de seguros? ¿Qué están haciendo? Las compañías de seguros son, como dije, sumamente reguladas por el nivel de riesgo y exposición que tienen. Van a tener que salir a vender sus instrumentos financieros, en los cuales la ley los obliga a tenerlo, o solo un barniz. La ley los obliga a tener a todas las compañías inversiones distribuidas en renta fija, en renta variable, en inmueble, en líquido, una parte dentro de Chile, otra fuera de Chile, es lo que llamamos en el mundo asegurado la atomización del riesgo, la atomización de la inversión. Pues la ley, para poder cumplir, miren el efecto que tiene. Primer efecto, obliga a que una compañía nacional o internacional esté obligada a liquidar sus instrumentos. Lo que está pasando es que muchas compañías, como su riesgo es largo, en el mundo la jerga aseguradora se llama riesgo de cola larga. ¿Por qué? Porque un asegurado, una señora, un señor puede vivir 5 años, 10, 15, 20, 25, 30, y la compañía tiene la obligación de tener instrumentos para aguantar todos esos años. Y entonces, el efecto, miren lo que ha pasado. No solamente le están diciendo que tiene que poner este dinero a la compañía de seguro, sino que la obligan a vender sus instrumentos. Hoy día, con toda la pandemia, todo lo que estamos viviendo, hay instrumentos tomados hace 20 años atrás, 15 años atrás, por las rentas contratadas antes, que se salen a vender hoy día al mercado y ¿saben lo que está pasando? Las compañías de seguro están ganando dinero. Es una locura. ¿Por qué? Porque salen a vender un bono que está a una tasa del 8, del 9, del 10, y hoy día las tasas son del 2, del 3. Entonces, ¿cuál es el efecto para los inversionistas? Que además de expropiarle, al minuto de que la ley le obliga, le mandata a pagar una determinada cantidad de dinero a su asegurado, va a tener que hacer una utilidad forzada, que nunca quiso hacer. Y va, en consecuencia, a tener que pagar un 27% de impuestos, que nunca estuvo dispuesto a hacer, ni tuvo en sus cálculos. Pero no solamente eso, sino que además de eso, al tener que pagar esta cantidad de dinero, resulta que probablemente algunas compañías van a bajar su solvencia técnica, que es muy rigurosa, y en consecuencia, ¿saben lo que van a tener que hacer? Un aumento de capital para inyectar dinero nuevamente en su patrimonio para mantener la solvencia que la misma ley chilena le exige. Y no voy a seguir con los efectos más técnicos, son más enredados aún. Desde el punto de vista del reaseguro, porque ¿quiénes van a pagar? Si las compañías van a pagar las compañías que están en Chile van a pagar una parte, pero otra parte los pagan los reaseguradores mundiales. Y los reaseguradores mundiales, ¿qué van a decir? Oiga, vaya usted a reclamarle al Estado chileno y que nos devuelva no solamente el retiro, que nos devuelva el retiro, que nos revuelva los gastos, que nos revuelva los impuestos que hemos tenido que pagar, los aumentos de capital, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es lo que este es el típico caso en donde creo yo que el infierno está pagado de buena intención, porque yo no pongo en duda la intención que hay de ayudar a la gente y creo que hay que hacerlo. Pero el cómo es el punto en cómo se hace. Aquí estamos apagando el incendio con benzina.
porque finalmente el Estado chileno va a terminar siendo demandado internacionalmente y localmente. Y además de eso, vamos a tener una serie de consecuencias en donde, por ejemplo, el grado de inversión, uno de los grandes, muchos de los que estamos aquí participamos en esta conversación hoy día, hemos tenido la suerte de estar fuera, de vivir fuera, sabemos la mirada que se tiene de Chile como un país con su certeza de inversión. Estamos en este minuto afectando un activo de Chile que toma muchos años ganarlo y segundos perderla. O sea, cuando Chile finalmente, si es que si no somos capaces de buscar alguna solución en que arreglemos este problema, vamos a terminar en lindo juicio, luego vamos a estar felices, porque vamos a ganar los juicios, vamos a cobrar nuestros honorarios, pero el Estado chileno va a terminar más pobre, y además de eso vamos a afectar las tasas de riesgo, lo cual va a significar que todo el financiamiento chileno va a ser más caro, y en consecuencia lo va a terminar pagando el país y los ciudadanos, por supuesto, los que siempre se ven afectados, los más pobres. O sea, a mí por eso me parece súper interesante que en esta instancia de la universidad uno pueda conversar este tipo de cosas, porque aquí, y lo digo con el gorrito de árbitro, es donde me gustaría que pudiésemos tener algún mecanismo de solución pacífica, en donde fuera una especie de una conciliación de algo, pero país, porque estamos hablando de temas país ya. Si el tema se nos fue de las manos. Así que yo hasta ahí lo dejo, Andrés. No, esa es la mirada un poco que existe hoy día en la industria. Muy bien, ¿no? Estupendo, Carlos, bien, muy bien. Muy transparente, así que con muchos elementos, así que te agradezco mucho. La desventaja de ser moderador que uno no puede entrar al debate de fondo necesariamente, pero hay varias preguntas que surgen aquí que pueden ser interesantes y que si nos dan tiempo que animen un par de intervenciones. Bueno, le doy la palabra a Astrid. ¿Está ahí todavía Astrid? Ella aparece Astrid en la pantallita, ¿no? Sí, perdona, es que ¿sabes lo que pasa? Que tengo una conexión que en este minuto está muy mala, y eso hace que no pueda escuchar muy bien ni me escuchen bien. Lo que he probado y me ha resultado en numerosas ocasiones es apagar la cámara para tener un mejor audio. Así que pido las disculpas del caso. Ya, Astrid, mejor. Te escuchamos bien, por si acaso. Pero remo internet, ahorremos parte del cable y saquemos la cámara mejor. Bueno, Astrid es profesora asociada del Instituto de Estudios Internacionales de la Chile, como les decía en un comienzo, con quien organizamos este encuentro. Ella tiene estudios de doctorado en España, en la Autónoma. Ella es coordinadora del Magíster de Estudios Internacionales del Instituto. Así que nos va a dar también su visión. Astrid, adelante. Tenemos ahí unos 10 minutitos para seguir después con la última intervención de Roberto, que apareció ya en la pantallita. Ok, adelante, muchísimas gracias, Andrés, y como mis colegas, aprovecho también la oportunidad de agradecer la invitación a este conversatorio sobre una cuestión que es a todas luces muy, muy relevante. En esta línea, y dado que ya los que me precedieron en la palabra han dibujado, ¿cierto?, un escenario general, mi interés es poner sobre la mesa cuestiones que evidentemente pueden surgir en una eventual demanda contra Chile, y también poner sobre la mesa algunas cuestiones que me parecen interesantes, que sé que pueden ser controversiales, pero que me parece válido discutir, poner sobre la mesa, porque entiendo que la misión de la universidad es fundamentalmente esa, la de presentar distintos puntos de vista, discutir cuestiones que muchas veces pueden ser controversiales. Se han mencionado como posibles escenarios, ¿cierto?, el de la expropiación. Primero que nada, decir que los acuerdos bilaterales de protección de inversiones, así como los primeros acuerdos de libre comercio
con capítulo de inversiones contienen estos estándares de protección a la inversión extranjera. Los acuerdos que se suscribieron más o menos del 85 en adelante, y hasta más o menos el 95, esto no es una línea de tiempo súper precisa y clara, han sido llamados los BEATS por la sigla en inglés, o los API por la sigla en español, como estos acuerdos tradicionales o de primera generación, y que comparten algunas características con los capítulos de inversión de esos acuerdos de libre comercio. Y tienen también en común, ¿cierto?, este sistema de solución de controversias que ha sido ya dibujado antes. Es un sistema de solución de controversias fuertemente controvertido, fuertemente criticado, a veces con razón, otras no tanto, porque yo quisiera llamar la atención sobre el problema que tienen los estándares de protección de estos acuerdos. Son estándares generales y de un contenido absolutamente impreciso y que han generado, y hay que ser justa con los árbitros, la necesidad de que los árbitros tengan que precisar esos contenidos, con evidentemente críticas por muchas veces contenidos que son zigzagueantes en el tiempo, o sea, la fijación del contenido no es parejo, y la dificultad que plantean esos estándares ha conducido a un trabajo paulatino de ir precisando el contenido de esos estándares. Esos estándares básicamente son, ¿cierto?, lo que se llaman estándares relativos versus los estándares absolutos. Los estándares relativos son TN, Trato Nacional, NMF, porque obligan a hacer un estudio factual bastante claro con las medidas tomadas por el Estado. Y hay en cambio estándares absolutos que son el de la expropiación directa e indirecta y el famoso estándar de trato justo y equitativo, que se entiende unánimemente en la literatura como estándares absolutos. Esto es que su interpretación se hará bajo el derecho de los tratados y más ampliamente el derecho internacional, lo que incluye lo que nosotros llamamos el derecho internacional consuetudinario. Son estándares problemáticos, y estos son los de expropiación, directa e indirecta, trato justo y equitativo. Bien, y hay abundante jurisprudencia sobre ambos, que serían los que al margen de trato nacional podrían ser, o NMF podrían ser tratados, pero a mí me interesa fundamentalmente la cuestión, porque se ha aludido aquí, el estándar de expropiación directa, indirecta, y el estándar que no ha sido mencionado, pero que ha sido objeto de estudio y es comúnmente alegado por los inversionistas, que es el de trato justo y equitativo. Me ha interesado sobre todo vincularlos a casos donde ha estado presente el tema de la salud. ¿Han habido casos? Sí. ¿Son raros? También. O sea, no hay muchos. Estoy muy consciente de que se trata de medidas absolutamente distintas, pero me ha parecido interesante algunos razonamientos y conclusiones que han hecho los árbitros, particularmente en un caso relativamente reciente, que es el de Philip Morris contra Uruguay, que es un laudo del año 2011. Básicamente, porque no es del caso entrar a detallar las medidas, es una cuestión de marcas muy fuertemente discutida por una serie de medidas de control del consumo del tabaco que tomó el Uruguay. Y en donde evidentemente Philip Morris alegó expropiación indirecta. El tribunal ahí, y eso es bien interesante, sí estudió las medidas, ¿cierto?, a la luz de este estándar de expropiación indirecta, y concluyó que no había expropiación indirecta. Y señala que, en opinión del tribunal,
un reclamo basado en la expropiación indirecta, no habrá expropiación mientras persista un valor suficiente tras la implementación de las medidas impugnadas. Y agrega, como se ha cierto señalado en decisiones anteriores, en materia es verdad que en materia de tratado de inversión, la pérdida parcial de las utilidades que hubiese generado la inversión por el efecto, el supuesto efecto de la medida, no le confiere a la medida un carácter expropiatorio. Lo más interesante en este caso es también, ¿cierto?, una reflexión que hace el tribunal en otra esfera y que tiene lugar en relación a lo que se llama la doctrina del poder policial. En la opinión del tribunal, la adopción de las medidas impugnadas por parte de Uruguay, dice el tribunal, constituyó un ejercicio válido del poder de policía del Estado, con la consecuencia de que desestima, por lo tanto, el reclamo hecho por Philip Morris. Señala que en este caso era el API entre Suiza y el Uruguay, que al igual que el capítulo de inversiones del Tratado Chile-Estados Unidos, un tratado que regula la expropiación directa e indirecta, prácticamente con el mismo fraseo, y no excluye, como se hace más modernamente, medidas ¿cierto? Relativas al orden público, la moral, la salud. Entonces, es bastante parecido. Entonces el tribunal dice, este artículo, o sea, el referido a la expropiación directa e indirecta, se debe interpretar de conformidad al artículo 31 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, que párrafo 3, que nos dice que hay que considerar toda norma pertinente, derecho internacional aplicable en las relaciones entre las partes, lo que permite al tribunal irse al derecho consuetudinario. Es decir, todo lo que viene impuesto por este comportamiento repetido de los estados. Y dice una cuestión súper clara, la protección de la salud pública se ha reconocido como una manifestación esencial del poder de policía del Estado por mucho tiempo. Esta cuestión viene siendo planteada desde hace mucho tiempo, dice, y hace mención, por ejemplo, al proyecto del convenio de Harvard sobre la responsabilidad internacional de los estados, donde se señalaba que la confiscación de la propiedad de un extranjero, la privación del uso o el goce de la propiedad de un extranjero sin indemnización que resulte de la acción de las autoridades competentes del Estado para el mantenimiento del orden público, la salud o la moral, se considerará ilícita siempre que, entonces aquí sería, no se trata de una violación discriminatoria, no resulta una violación de ninguna de las disposiciones de tales y cuales artículos, no constituye un quebrantamiento irrazonable de los principios de justicia, y hace mención, reconocidos por los sistemas jurídicos principales. Y dice, no constituye un abuso de poder. O sea, eso según el proyecto Harvard. Menciona también lo que se llama la tercera reformulación de la Ley de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos de 1987, que en el concepto del tribunal, y podemos revisarlo más en detalle, avala lo que se llama la doctrina del poder de policía. Dice el tribunal, para afianzar su razonamiento, después del año 2000 surgió una tendencia concluente a favor de la diferenciación del ejercicio del poder de policía de la expropiación indirecta. Durante este último periodo, señala el tribunal, una serie de decisiones en materia de inversión han contribuido a desarrollar el alcance, el contenido y las condiciones de la doctrina del poder de policía del Estado sobre la base del derecho internacional. Entonces, en base a lo anterior, una medida se puede caracterizar como expropiatoria, dependerá de la naturaleza y el fin de la acción del Estado. Y abunda, ¿cierto?, sobre esa cuestión y menciona distintos fallos anteriores que han hecho referencia a esta doctrina del poder de policía, como son TECMED contra México, Saluca contra República Checa.
También hace mención a lo que en el año 1903 dictaminó la Comisión de Reclamos del caso Bischoff, que dice: ciertamente durante la epidemia de una enfermedad infecciosa no puede haber responsabilidad por el ejercicio razonable del poder de policía. Menciona también Metanex contra los Estados Unidos, con una medida tomada por el Estado de California, bueno, y también en Chemtura con Canadá, que es un caso que se plantea en el marco del Telecan. Eso respecto a la expropiación indirecta, cómo la vincula el tribunal con esta doctrina del poder de policía. Luego, el trato justo y equitativo. El trato justo y equitativo es un estándar, ¿cierto?, que al principio parecía absolutamente general, en el sentido que solamente se hacía referencia a que las partes otorgarán a las inversiones de los nacionales de cada estado parte un trato justo y equitativo, punto, sin indicar nada más. Esa imprecisión evidentemente condujo a la necesidad de ir dando más luces sobre cuál era el contenido de este estándar de trato justo y equitativo. Y si uno examina el texto del el Tratado de Libre Comercio, capítulo de inversiones, Chile, Estados Unidos, es uno de los tratados que da cuenta de esa evolución. De hecho, la UNCTAD en su estudio sobre este estándar señala 5, si mal no recuerdo, tipos de estándar, y este estaría cerca del último, o sea, hay otro más avanzado en la precisión. Pero la misma UNCTAD y el mismo tribunal, en el caso Philip Morris con Uruguay, dice: nos enfrentamos en todo caso a un estándar que todavía, ¿cierto?, goza de una imprecisión bastante relevante. El tribunal menciona, ¿cierto?, lo que estaría hoy entendido bajo el estándar de trato justo y equitativo, y que hace referencia a la no denegación de justicia, una serie de cuestiones que, si quieren, luego podemos mencionar. Pero también, como en el caso de la expropiación indirecta, introduce una cuestión que es bien notable, que es lo que el tribunal llamó el margen de apreciación. El margen de apreciación es una construcción que viene del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos y que Philip Morris negó como aplicable al caso. Fue alegado por Uruguay y el tribunal señala que es aplicable a la interpretación de trato justo y equitativo para, ¿cierto?, evaluar las medidas tomadas por un Estado. Según el tribunal, el margen de apreciación no se circunscribe a, ¿cierto?, el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, sino que se aplicaría igualmente a las reclamaciones que surgen en virtud en el caso planteado, del API. Al menos en ámbitos tales, dice, como el de la salud pública. O sea, sí es discutible en otras situaciones, es claramente aplicable el margen de apreciación en ámbitos como el de la salud pública. La responsabilidad por las medidas de salud pública recae sobre el gobierno, y los tribunales, dice, constituidos en casos de inversión, deberían prestar, dice el tribunal, gran deferencia a los criterios gubernamentales respecto de las necesidades nacionales en cuestiones como la protección de la salud pública. En tales casos, se debe respetar el ejercicio discrecional del poder soberano, que no se lleva a cabo de manera irracional ni en mala fe. Hay también criterios. Ahora, evidentemente, toda la apreciación del tribunal, tanto en relación a la doctrina de, ¿cierto?, el poder de policía, el margen de apreciación, tiene a su vez criterios. Esos criterios son, ¿cierto?, la racionalidad, que no se proceda de mala fe, y son también cuestiones que no se pueden interpretar de manera
general, sino que, y esto lo dice el tribunal y lo han dicho los árbitros en muchas ocasiones, caso a caso. O sea, ahí también hay una incógnita, es decir, cómo si estas medidas pueden ser racionales, si son de buena fe o de mala fe, etcétera, etcétera. Evidentemente, también esto da cuenta la jurisprudencia. Los árbitros también toman en consideración las declaraciones de distintas personas, funcionarios, que más las han emitido durante el proceso. Así que ahí también hay una como incógnita en el sentido de cómo podrían ser evaluadas esas declaraciones. Vi en el chat una pregunta sobre, es cierto, la declaración del ministro de Economía. Evidentemente, esas cuestiones pueden ser ponderadas y lo que he tratado de señalar es las cuestiones que se pueden plantear en casos de pandemia, que es una situación nueva que estamos enfrentando, y si se podrían aplicar estos criterios ya señalados, como estoy clara, en otro aspecto, respecto a otras medidas, y que me ha parecido interesante poner sobre la mesa. Muchísimas gracias, Andrés, y a todos los asistentes. Muchas gracias, Astrid, por esta otra visión, situarlo además con este tema de la pandemia, en fin, que creo que hay elementos nuevos que podrán surgir en el debate. Bueno, le doy rápidamente para ver si alcanzamos, siempre pasa en estos webinars que si alcanzamos a tener algunas preguntitas al final, veremos. Roberto está por ahí, le quiero dar la palabra a Roberto Fantuzzi, que no te veo, perdona, por eso hago este llamado. Ahí está. Es el único no abogado del panel. Es que se llama ingeniero comercial. Con Roberto hemos tenido también una trayectoria larga en materia de bregar por el impulso, la inserción chilena en el mundo en materia comercial y acuerdos internacionales. Todos ustedes lo conocen, presidente de ASECMA y hoy día un activo tuitero el último tiempo. No he visto, no sé si ha llegado al punto que le citan los twitters en los periódicos, pero es parte hoy día del debate nacional también. Así que Roberto nos va a también dar su visión. Adelante, Roberto. Bien, gracias, Andrés, y a SEC en especial. Efectivamente, nosotros somos parte también de esta reunión porque consideramos muy, muy importante para el mundo de los empresarios comunes y corrientes. Generalmente las grandes empresas tienen sus propios abogados y seguramente ya han escuchado y han hecho las consultas del caso. Efectivamente, para mí, durante una hora y tanto he estado escuchando y ha sido una verdadera clase de opiniones que me van a servir mucho para el futuro. Yo quiero dar testimonio, me jubilé a los 55 años de una estupidez que siempre uno comete por hacer un favor a un señor que era cesante y así era el sistema, que le pagaban 3 millones de comisión, 3 millones de comisión por hacerme jubilar anticipadamente. Entonces se movilizaban muchos recursos en ese entonces. Es un error que fue garrafal porque efectivamente la tasa de retorno que tuve es relativamente mala. También me gustaría señalar, y lo dijo el de la Cámara de Comercio de España, que fue muy claro en su presentación, uno entregaba los fondos y de alguna manera se hacía dueño la compañía de seguro de ellos y le aseguraba una renta mensual que efectivamente, en el caso particular mío, lo voy a decir porque no es ninguna novedad, es aproximadamente unos 800.000 pesos. Pero a medida que va pasando el tiempo, desde que fue noticia esto, efectivamente los impactos que han tenido me gustaría señalar, lo que me ha tocado en cierta oportunidad de estar en seminarios y hay personas que me han preguntado sobre esto, el impacto internacional. Primero, un impacto internacional. Uno salió del tema que ponía en peligro el TPP-11, que ellos lo habían señalado en reiteradas oportunidades, que iban a traer consecuencias dañinas para
para la salud económica de nuestro país. También lo dijo, y creo que me quedó Carlos, lo dijo, esto no solo va a impactar en el clima económico del país, sino que también en las tasas en forma inmediata, porque el país teóricamente, por estas noticias, se empiezan a producir algunos trastornos. Efectivamente, esta imagen, yo creo que la imagen de nuestro país hay que cuidarla. Es como el nombre de una empresa. Cuando uno mancha el nombre de una empresa, después cuesta mucho recuperar, pero muchísimo. Es muy fácil perder la virginidad. Es muy fácil perder la virginidad porque esto trae como consecuencia graves problemas en efectos colaterales. Uno siempre dice, esto es un juicio a Chile internacional, pero también tiene impacto en el mundo nacional. En eso, a mí me gustaría ser bastante claro. Lo otro que me preocupa, dos aspectos. Uno es la discusión que permanentemente está en los medios, el famoso TPP-11, que le están entregando de alguna manera balas a los que lo atacan permanentemente por los medios y que de alguna manera lo señalan como una debilidad en nuestro país de haber entregado las patentes, etcétera, etcétera, y condiciones, y yo creo que incluso me atrevo a decir que había mucha gente a favor del TPP-11 que se han dado un poquito vuelta a la chaqueta y hoy día ponen en duda que se apruebe a la brevedad posible. Lo otro que me preocupa, otro efecto colateral, es lo que se va a discutir en la Constitución. Seguramente va a ser tema y se va a colocar como ejemplo justamente la renta vitalicia. Se va a poner como ejemplo los juicios internacionales que le van a seguir a Chile, que ya creo que ya han partido algunos, y ese impacto nacional de alguna manera puede dañar efectivamente la discusión. Yo escuchaba que en algunos casos se produce incluso conflictos con otros países del mundo, aunque uno tenga firmado los acuerdos correspondientes. A mí me gustaría terminar escuchar efectivamente los daños, una lista de los daños teóricos, porque seguramente esto se debe haber hecho antes de discutir la ley, incluso en el Congreso. ¿Qué va a pasar con los otros acuerdos? Porque cuando parte uno, parten varios. Y siempre yo se lo aprendí a Andrés, que la Comisión de Controversia favorece mucho a los países chicos, porque los países grandes se defienden solos. Y efectivamente pareciera que no es tan así, porque si ya tenemos juicios internacionales, que ya, según Carlos, el de la Cámara de Comercio, efectivamente ya ha dañado nuestra imagen en el exterior, porque esto se esparrama con una rapidez enorme. Me gustaría porque en el fondo, ¿qué está pasando en esta reunión? Seguramente creo que hay alrededor de 100 personas. Estamos discutiendo a dónde. Ustedes son misioneros en el Vaticano. Ya están todos convencidos. ¿Cómo convencemos ahora a la gente que es común y corriente, empresarios que a veces no tienen cómo hacer la consulta correspondiente? Este tipo de seminario tenemos que repetirlo para que lo escuchen otras personas que no son expertas, porque la mayoría de ustedes son abogados y hablan con términos que uno los entiende, pero no lo capta al 100%. Y a mí me gustaría, de alguna manera, replicar este seminario, pero lograr, que es muy difícil, que participen activamente este sector que teóricamente está muy, muy abandonado, con consultorías de expertos como son ustedes. Y reitero mi agradecimiento a Andrés Rebolledo y a SEC, principalmente porque para mí fue una verdadera lección. Estuve en clase casi toda la mañana, desde las 11 de la mañana para adelante. Mil gracias, Andrés. Gracias, Roberto. Gracias, muchas gracias. Bueno, aprovechemos los últimos 10 minutitos, así rápido, a ver si hacemos un pimponeo rápido.
Si alguien quiere hacer una pregunta, aprovechamos aquí, le colocamos la pantalla, no usamos solo el chat, sino que aquí, ¿cómo se llama? Face to face. Yo, ¿cómo se llama? Carlos. Carlos Portales, que Carlos también es un negociador, ex negociador de estos temas, así que probablemente tenía ahí una pregunta, un comentario. Dale, Carlos. Sí, Rapidito. Muchas gracias, Andrés. Solo para poner en contexto, la norma que habla del retiro del 10% es una norma que transitó, digamos, todo el camino democrático que puede haber en Chile. Es una norma que es reforma constitucional, pasó por el Tribunal Constitucional, hubo discusión en el presidente de la República respecto a aprobarlo o no aprobarlo. Y aquí traigo a colación de vuelta lo que mencionó el profesor Vázquez respecto a la importancia del artículo 135 y la discusión constitucional a futuro, y lo que mencionaba la profesora Espaillat respecto a estos principios de deferencia. Y aquí mi pregunta es, ¿cuán importante va a ser, por supuesto mirando la discusión constitucional a futuro, esta deferencia que tienen los tribunales internacionales, que tiene el CIADI, lo que se ha discutido como el derecho de los estados a regular, en una discusión como esta, y cómo podemos ver esto como un precedente para las futuras discusiones constitucionales en Chile? Que esta discusión que ha sido llevada, o que va a ser llevada ahora a un tribunal institucional, a un tribunal internacional, perdón, pueda circunscribir, pueda poner un límite a la discusión constitucional chilena a futuro. Gracias, Carlos. Ese es un temazo, sinceramente. ¿Me permite, Andrés? Juntemos, Ricardo, para después terminar en una vuelta, me parece más, ya que nos queda poco tiempo. No sé si hay alguien más que quiere hacer algún comentario o pregunta. Yo en todo caso recojo un par de preguntas que habían en el chat. Lo primero, que lo dijo también Astrid, y quizás Ricardo puede, o Carlos, que son las declaraciones de las autoridades. No sé qué tan relevante es, suele ser un tema que alarma, saltan las alarmas con eso, ¿no? Y el otro tema que entiendo también le preguntaron a Carlos, le llamó ahí, que lo preguntó, el tema de las compensaciones. Yo supongo que se refiere al hecho de que las propias compañías van a poder descontar después en la jubilación, digamos, que luego de sacado el 10%, y qué relevancia le asigna eso desde el punto de vista del impacto económico, ¿no? No sé si hay alguien más, y así damos la última palabra. No, dale, Ricardo. Ya, gracias, Andrés. Rápidamente algunos comentarios. Bueno, en relación a lo que señala Carlos, es importante en primer término tomar en consideración lo que señala de que aquí hay un trámite legislativo chileno que pasó por el Tribunal Constitucional y que en el fondo se estableció, se aprobó una ley, que uno puede discutir si esa ley es una buena o una mala ley, pero se aprobó una ley en virtud de la Constitución y del establecimiento de cómo Chile tiene democráticamente establecidas sus instituciones. Ahora, el discutir si es que una norma es o no expropiatoria también es complejo, porque a la luz de, como la profesora Espaillat señaló, hay que contrastarla con el derecho consuetudinario internacional, hay que contrastarlo con la práctica de los estados, hay que contrastarla con la jurisprudencia que hoy en día existe en los tribunales, no solamente del CIADI, sino que también otros laudos arbitrales que han sido emitidos por tribunales arbitrales en relación a otros reglamentos arbitrales que se ocupan en este tipo de controversia. Pero lo que me interesa señalar es con respecto al derecho del Estado a regular. Y el derecho que tiene un Estado a regular siempre es parte de una contienda de estas características, porque la soberanía al residir en la nación es el Estado quien determina de qué forma o a través de qué medidas logra los objetivos propios del mismo. Por lo tanto, hay que determinar, es muy larga la respuesta, pero resumidamente hay que determinar en primer término si la medida que tomó un Estado es o no discriminatoria, si esa medida causa un perjuicio, si es que acaso existen excepciones, por ejemplo, lo que señaló la profesora Espaillat de salud en el caso de su ejemplo, o si existen excepciones donde el Estado siente que tiene un espacio regulatorio que puede ocupar y que no genera una expropiación directa o indirecta. Si esa expropiación, a la luz del tratado y a la luz de la jurisprudencia, que también es importante evaluar,
es legal o ilegal. Si esa expropiación, porque una cosa es la ilegalidad de una expropiación y otra cosa es que algo sea legalmente expropiado. Cuando es legalmente expropiado existe necesariamente un pago por esa expropiación, pero cuando es ilegalmente expropiado debiera haber una compensación restitutoria asociada a ese daño. Entonces, lo que ocurre con la Constitución, bueno, es algo que no sabemos qué va a pasar, pero lógicamente tendrá que estar informada en virtud del artículo 135, que establece específicamente que se deberán respetar los acuerdos internacionales, o el Estado, a la luz de esta convención, determinará si es que acaso denuncia estos acuerdos, porque considera que son acuerdos que impiden el desarrollo legítimo de la potestad reglamentaria del Estado. Y eso es una decisión política que tendrá que tomar el Estado en su oportunidad a la luz de lo que ocurra en esta convención constitucional. Pero a mí me parece que, para cerrar, que al ser el tema de que existe una pandemia, que es un tema absolutamente novedoso, que en los últimos 100 años no ha ocurrido, que no existe tampoco, ni en la práctica ni en la doctrina, una conclusión o un ejemplo donde podamos determinar cuál es la forma correcta de tomar ciertas medidas, tendremos que ver lo que ocurre en el futuro, pero no podemos tener no es posible entregar una respuesta hoy en día. Hay que esperar a ver qué es lo que va a ocurrir con los casos y su desarrollo. Muy bien, Ricardo, muchas gracias. Carlos, ¿quisiera agregar algo? Perdona, Perdona, ¿puedo decir algo, Andrés? Dale, perdona, adelante. Respecto a la inquietud de Carlos, es decir, yo creo que seminarios como este y otros, y en eso también recojo las palabras del señor Fantuzzi, son muy útiles porque también es necesario hacer bastantes precisiones. O sea, entre los detractores, por así llamarlo, de todos estos acuerdos, hay muchas imprecisiones. O sea, la jurisprudencia del CIADI ha tenido una evolución. Es cierto que en muchas ocasiones tuvo aproximaciones muy restrictivas a la cierta potestad regulatoria del Estado. Lo que uno está viendo es que eso ha ido cambiando. Creo que es sumamente relevante también comprender que no es solamente responsabilidad de los árbitros, o sea, los árbitros se han ido enfrentando a estándares que eran muy, muy generales, sin contenido. Por lo tanto, si a un juez se le entrega un estándar que dice, mire, yo le voy a entregar a usted trato justo y equitativo, bueno, ¿qué significa eso en la práctica? ¿Qué significa concretamente? Porque yo tengo que resolver esta controversia. Hay que decir también que en esto se ha ido experimentando una evolución, y en ese sentido, en relación con la cuestión del TPP-11, el TPP-11 tiene resguardos que, por ejemplo, el acuerdo Chile y Estados Unidos no tiene. En inversiones y en varios otros sitios, el TPP-11 aclara que quedan salvaguardadas las medidas de salud, moral y otras. Entonces a uno le podrán decir, ay, es que eso es impreciso, ya, pero es un avance, y eso uno lo une con también dictámenes más recientes del CIADI, este que acabo de mencionar, que Philip Morris, dice, Philip Morris versus Uruguay, salvaguarda la potestad regulatoria del Estado, que no tiene que ver con pandemia, estamos claros, pero es una cuestión incluso que uno podría decir desde el punto de vista de la salud, es menor la cuestión del tabaco, el consumo de tabaco, que en la pandemia que estamos enfrentando. Entonces, eso abre la discusión y es interesante que lo conversemos y aclaremos estas cuestiones. Y también esto que el tribunal ya señaló, que esta obligación de deferencia al tribunal, a las autoridades internas, me parece que no coarta a la autoridad, lo mandata a la autoridad sí a ser razonable, a proceder de buena fe, y a tomar las medidas de acuerdo a sus criterios. No creo que coarte en ese sentido. Y respecto a la discusión sobre acuerdos comerciales, yo creo que habrá que darle una nueva mirada a los acuerdos de libre comercio. Yo he mencionado en otras instancias que
claro, un problema es justamente algo que de alguna manera alude el señor Fantuzzi, en el sentido de que efectivamente las medianas y pequeñas empresas no han recibido los beneficios de estos acuerdos. Evidentemente la gente, el ciudadano más de común, el empresario, el mediano, no percibe esto como, como instrumentos que le dan oportunidades, sino que más bien que le han creado dificultades, o que en todo caso les son una especie de entelequia, una cuestión que no tiene nada que ver con su vida. Quizá creo que una de las cuestiones que tiene que plantearse es cómo traspasar beneficio a los sectores medianos y pequeños, cómo traer también que la inversión extranjera avance tecnológico, que eso está en el acuerdo Chile-Estados Unidos. Eso está, lo que pasa es que no se ha hecho. Entonces, ¿podemos avanzar en I+D a partir de un acuerdo de libre comercio? Absolutamente. Quizá no, lo que falta es transmitir las cuestiones positivas, reconocer que han habido aspectos negativos, pero que se abre también un ámbito de trabajo muy interesante, y que también el sistema de solución de controversia, CIADI, muy vilipendiado, es cierto, está, por una parte, ha pasado por una evolución, dos, está también siendo objeto de reflexión para su mejora. No sé si seré muy ingenua, pero yo creo en la mejora progresiva de las instituciones a través del diálogo, la conversación, como la cuestión que se plantea hoy día fuertemente es cómo conciliar la potestad regulatoria con estos acuerdos. Yo creo que Philip Morris con Uruguay nos ofrece una posibilidad, y para introducirlo en el diálogo con las compañías también. Bueno, muchas gracias, Astrid. Solo una palabra, me permito solo una frase. El otro día en una conversación con gente muy crítica del TPP, y obviamente se vincula con este tema, dije algo que casi me matan, obviamente, porque era crítico con el TPP. Yo le dije, si yo fuera oficial de gobierno, que quiero sentarme a defender un caso respecto, por ejemplo, a la demanda de Ohio, yo prefiero tener vigente el TPP, el acuerdo con Estados Unidos. Por lo que dices tú, Astrid, porque el TPP deja efectivamente, creo que ese es un punto bien relevante, deja incluso espacio a la política regulatoria más amplia en ese sentido. Carlos Molina, tú querías decir, recorrer la última, sobre todo el tema de compensación quizás, u otro. Mira, para tratar de contestar esa pregunta, yo creo que hay que verla como en un contexto. O sea, a mí lo que me incomoda la situación que está pasando en el mercado asegurador, para ser honesto, es que me parece muy torpe como país lo que estamos haciendo, muy torpe. Porque cuando aquí alguien habla de las autoridades, pues si las mismas autoridades, ministros de Estado han reconocido que este tema no vuela, si todos saben eso. Y no solamente eso, porque hasta una declaración sería interpretable, pero si uno analiza la presentación que hizo el gobierno ante el Tribunal Constitucional, lo dijo abiertamente y reconoció abiertamente que esto vulneraba el ordenamiento jurídico. Y no solamente eso, sino que 2 días antes, el domingo, el presidente de la República propuso al país una pensión de 200.000 pesos para la gente que no tenía, y que todo lo que era la renta vitalicia se financiaba con recursos públicos porque era lo que correspondía. Cuando el presidente de la República dice eso, lo declara frente a todo el mundo, luego lo lleva a un tribunal de la República, a un tribunal constitucional, en donde declara lo mismo, uno dice, ¿y por qué entonces vamos a terminar en un arbitraje? O sea, el daño que se está causando esto, cuando está declarado por la máxima autoridad de un país, cuando uno dice, estas son las cosas que no tienen sentido. No tener que recurrir a un tratado de libre comercio para obtener una restitución, una compensación de cuestiones en donde el futuro demandado ya ha reconocido públicamente. Afecta mucho el país. Si al final del día, mira, a mí me han preguntado varias veces, ¿qué es lo que busca un inversionista extranjero? ¿Cuál es su mayor activo? De hecho, he tenido algunas conversaciones con gente que no mira bien los tratados internacionales ni la inversión extranjera, que tienen sus reparos, que son atendibles. Y finalmente uno llega a la conclusión, cuando yo le digo, mira, si un inversionista
extranjero no quiere estatutos jurídicos especiales ni exóticos. Porque en el proceso constituyente que vamos a entrar, yo creo que más que andar buscando tratados muy particulares que defiendan a ciertos intereses o a estas grandes empresas, yo les puedo decir que las conversaciones que yo he tenido con distintos inversionistas de distintas partes del mundo, ¿por qué vienen a Chile? Por su institucionalidad, por su certeza jurídica, porque podemos tener un mecanismo de solución de controversia exitoso. Voy a dar un ejemplo. El sistema de concesiones de obras públicas chileno es un sistema exitoso. Y un inversionista puede ganar el juicio o lo puede perder, pero se siente amparado que él puede litigar en Chile. Contra el Estado de Chile. Y se lo puede ganar cuando es justo. O sea, yo creo que en el proceso que viene, lo que tiene que haber es más que estatutos específicos, o que pareciera para que el ciudadano medio, como decía el señor Fantús, el ciudadano medio no crea que las grandes compañías lo que andan buscando es que les den unas garantías en un tratado internacional para sacar ventajas indebidas. Yo les diría que un inversionista lo que busca son reglas del juego equivalentes, como decía la profesora, trato justo, que sea un trato que pueda estar aquí, que pueda estar en Nueva York, que pueda estar en Madrid o en París, en donde sea el país el que dé la certeza que si hay un conflicto, se va a resolver. Y lo que a mí me afecta hoy día es que, en el caso del mundo asegurador, nos están llevando a un conflicto en donde, además, las compensaciones van a ser muy superiores a los costos, porque no solamente la compensación va a venir dada por el retiro, sino que por toda una serie de efectos que algo alcancé a enunciar, y que son perjuicios para la compañía, las van a demandar todas, las van a poder acreditar el que alega prueba en un juicio, y se van a poder probar que efectivamente hay una disminución patrimonial, y en consecuencia el remedio va a ser más caro que la enfermedad. Eso yo creo que es lo que va a terminar pasando. Entonces, es complicado donde estamos parados, pero veamos si somos capaces de buscar alguna solución, no sé. Bueno, muchas gracias, Carlos. No sé si Roberto sigue ahí o se fue. Si quiere agregar unas últimas palabras, porque tenía que salir, por eso pregunto. Me parece que no. Bueno, está bien, yo creo que ya estamos en hora. Les agradezco de verdad a todos y todas que nos hayan acompañado. A muchos este tema nos apasiona y probablemente seguiremos en el debate sobre la materia. Y esto a mí me parece que va a ser es un aspecto de muchas cosas similares que vamos a enfrentar en los próximos intensos meses de nuestro país. Les agradezco mucho a SECMA por comprometerse con esta actividad, al Instituto de Estudios Internacionales, a través y por que hay muchos diplomáticos aquí, por intermedio de la directora Dorotea López, que está ahí en la pantalla. Muchas gracias, Doris, por acompañarnos y comprometerte con esa actividad. Y para terminar, quisiera darle la palabra a mi rectora, Eva Flandes, para que dé por concluir la actividad. De manera muy breve, solo agradecer el nivel de las exposiciones. Creo que para todos ha sido interesantísimo, aunque no somos los que no somos del área, nos quedamos con la sensación de querer saber más, de querer meternos más en el tema, y en definitiva esto da muestra de cómo las universidades tenemos un rol que cumplir dentro de la sociedad, cómo de alguna forma esta es una evidencia de una actividad organizada por dos universidades, que se puede colaborar entre universidades y que de alguna manera, como muy bien decía Roberto Fantuzzi, tenemos también una misión que es la misión de socializar, de dar a conocer a la sociedad con argumentos académicos, con argumentos sólidos, formando opinión. ¿Ya? Porque lamentablemente hoy vivimos un mundo en el que las redes sociales se vuelcan toda una serie de afirmaciones que todo el mundo da por válidas, que la opinión pública se forma a partir de una serie de sentencias, de afirmaciones que no muchas veces, o que en muchas ocasiones no están totalmente fundadas. Y creo que las universidades ahí tenemos un rol fundamental. Se abre un espacio para Chile interesantísimo en materia de discusión acerca de lo que va a ser nuestro nuevo marco de convivencia, la Constitución, la nueva Constitución.
Y estos son temas que claramente tienen que estar presentes en nuestro debate y en nuestro quehacer como instituciones formadoras. Han surgido temas muy importantes como los temas de certeza jurídica, los temas de confianza internacional, imagen país, que creo que Chile tiene en estos momentos una posición muy relevante en el mundo y que es fundamental cuidarla ya, y de alguna manera dar cabida a las distintas opiniones, las distintas visiones acerca de cómo debe ser nuestra sociedad, pero siempre de alguna forma velando por no perder lo que somos. Así que, bueno, agradecer de nuevo la altísima participación. La verdad es que ha habido una gran convocatoria, lo que da cuenta del interés que suscitan estos temas, y espero que no sea la última vez que nos encontremos, sino que sea de alguna forma una instancia que dé pie y dé paso a nuevas ocasiones para seguir conversando y discutiendo de estos temas. Muchísimas gracias. Gracias. Chao.